Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia. Era hijo de Bernardo Maquiavelo y de Bartolomé Anelli. Fue el tercer hijo del matrimonio, después de sus hermanas Primavera y Margarita, proveniente de una familia noble y pobre. Vivió en la Florencia de los Médicis en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. Fue un filósofo político, diplomático, teórico político, escritor considerado el padre de la ciencia política moderna. En 1476, Nicolás comenzó a estudiar latín, que más tarde completó con estudios de gramática, aritmética y composición latina. Se interesó por la política desde muy joven. El pensamiento político de Maquiavelo se desarrolla a partir de una atenta observación de la realidad que lo rodea. Durante su época, la ciudad de Florencia estaba influenciada por dos pensamientos opuestos, uno representado por el austero fraile Girolamo Savonarola y otro por Lorenzo de Medici, el magnífico amante del esplendor. En esta época son las dos vistas que realiza la corte de César Borgia, quien aspiraba a la creación de un fuerte estado en la Italia central y amenazaba directa e indirectamente a los Medici. Maquiavelo quedó tan admirado por la energía, audacia y capacidad diplomática de este señor tan espléndido y magnífico, que lo convertirá en la encarnación de su futuro príncipe. Tras la caída de Girolamo Savonarola, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia, encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad. Este cargo le permitió conocer a fondo la realidad política de su tiempo, profundizada por las numerosas misiones que se le encomendaron y que condujo en muchas de las cortes europeas, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas, y para conseguirlo creó la Milicia Nacional en 1505. Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los Médicis a la Florencia. Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia, fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado y obligado a exiliarse. A este periodo corresponden sus más importantes obras de pensamiento político: El Príncipe, discurso sobre la primera década de Tito Livio. Tras recuperar la libertad, se retiró a una casa de su propiedad en las afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su obra maestra, El Príncipe, que Maquiavelo terminó en 1513 y dedicó a Lorenzo de Médicis. A pesar de ello, solo sería publicada después de su muerte. En 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió varias misiones y cuando se convirtió en papa con el nombre de Clemente VII, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones. En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo consigo la caída de los Médicis en Florencia y la marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de todos sus cargos. El pensamiento histórico de Nicolás Maquiavelo quedó plasmado fundamentalmente en dos obras: La vida de Castruccio Castracani, de Luca, Historia de Florencia. Entre sus trabajos literarios se cuentan variadas composiciones líricas, como las decenales o El asno de oro, pero sobre todo ellas destaca su comedia La Mandrágora, sátira mordaz de las costumbres florentinas de la época. Clicia es una comedia en 5 actos, de forma aparentemente clásica que se sitúa en la realidad contemporánea que Maquiavelo tanto deseaba criticar.
Aunque Maquiavelo nunca las dijo, se le atribuye la frase «el fin justifica los medios», ya que resume muchas de sus ideas. Escrita en 1513, su obra El Príncipe expone los principales razonamientos de su ideal político, y es aquí donde manifiesta su concepción de las formas de gobierno, que distingue en la república y la monarquía. En sus reflexiones coloca al príncipe, la persona que parece corresponder a la figura de César Burguía, como alguien que está por encima de la moral religiosa y que puede usar incluso la hipocresía y el asesinato político como cabeza visible y rectora de la compleja maquinaria del Estado. En los 26 capítulos de su obra, Maquiavelo expone que son los principiados de qué especie los hay, cómo se adquieren, cómo se mantienen y cómo se pierden. Según el escritor florentino, el príncipe es el único capaz de conseguir su proyecto político, porque en sus manos y con plena impunidad tiene la misión de alcanzar por todos los medios, sin reparar en su estilo de aplicación, los fines y razones del Estado, y agrega en su convencimiento de que el hombre es un ser de bajas pasiones y manipulable, que es más seguro ser temido que amado, y que un Estado fuerte, al mando de unos gobernantes cuyo único final moral sea el éxito, está destinado a organizar y contener la sociedad. La obra de Maquiavelo, y en especial El Príncipe, ha generado desde su publicación una doctrina pragmática y amoral que hoy se conoce como maquiavelismo. No obstante, su pensamiento político estuvo desde un comienzo motivado por la buena voluntad y el interés de poner al descubierto las insuficiencias políticas de su época, las constantes injusticias y la necesidad de la unificación de una Italia fragmentada. Murió el 21 de junio en 1527 en Florencia, Italia.